Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de la Biblia. Y una observación más y paso al segundo punto. Si esta es la palabra de Dios, ¿qué será de los que no la hayan leído desde el mes pasado? Desde el mes pasado sí, pero si no lo ha hecho en todo el año y muchos de ustedes no la han leído nunca. La mayoría de la gente trata a la Biblia muy educadamente. Tienen una edición de bolsillo primorosamente encuadernada, la envuelven en un blanco pañuelo y así la llevan a la iglesia. Y cuando regresan a casa la guardan en un cajón y hasta el próximo domingo. Entonces la vuelven a sacar para agradarla y la llevan a la iglesia. Todo cuanto la pobre Biblia recibe es este paseo dominical. Esa es nuestra manera de tratar a tan celestial mensajero. Hay suficiente polvo sobre sus Biblias para que con su propio dedo puedan escribir condenación. Muchos de ustedes no la han ojeado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué piensan? ¿Se les dio la palabra muy brusca pero verdaderas? ¿Qué dirá Dios finalmente cuando vayamos a su presencia? Seguramente nos preguntará, ¿leíste mi Biblia? No. Te escribí una carta de misericordia. ¿La has leído? No. Rebelde. Te envié una carta invitándote a venir. ¿Es que jamás la leíste? Señor, nunca rompí el lacre, siempre la guardé bien cerrada. Desdichado. Dice Dios, entonces bien mereces el infierno. Si te escribí esta carta de amor y ni siquiera quisiste romper el sello, ¿qué haré contigo? Oh Dios, no permita que tal cosa ocurra con nosotros. Seamos lectores de la Biblia, seamos escudriñadores de la palabra. Nuestro segundo punto es los temas de los que trata la Biblia. Las palabras del texto son, escríbele las grandezas de mi ley. ¿Se acuerdan del versículo con el que empezamos? El libro de Dios siempre habla sola y exclusivamente de grandes cosas. No hay nada en el que no sea importante. Cada versículo encierra un solemne significado. Y si todavía no lo hemos hallado, esperamos hacerlo. ¿Han visto ustedes las momias cubiertas por vueltas de vendas? Bien, la Biblia de Dios es algo parecido. Hay numerosos rollos de blanco lino tejidos en el telar de la verdad, de manera que vamos a tener que devanar rollo tras rollo hasta encontrar el verdadero significado de lo que está escondido. Y cuando crean haberlo hallado, aún van a continuar desentrañando las palabras de este maravilloso volumen por toda la eternidad. No hay nada en la Biblia que no sea grandioso. Todas las cosas de la Biblia son grandes. Acuérdense de esto. Algunas personas piensan que no importa la doctrina que uno crea, que da lo mismo asistir a una iglesia que a otra o que todas las denominaciones son iguales. Hay un ser, el señor fanatismo, al que detesto sobre todas las cosas y al que jamás he hecho ningún cumplido ni he prodigado elogio. Pero hay otro al que odio igualmente. Se trata del señor latitudinarismo, individuo bien conocido que ha descubierto que todos somos iguales. Yo doy por cierto que una persona puede ser salva en cualquier iglesia. Algunas lo han sido en la de Roma, unos pocos benditos hombres cuyos nombres podría citarles. También sé, bendito sea Dios, que gran número son salvas en una iglesia u otra. En ellas hay una hueste de sinceros y piadosos hombres de oración. Y creo que todas las ramas del protestantismo cristiano tienen un remanente según la elección de gracia, remanente que en todas ellas ha sido la sal que ha evitado la corrupción. Pero cuando me expreso en estos términos, ¿creen que las sitúo a todas al mismo nivel? ¿Están todas igualmente en lo cierto? Una dice que el bautismo de infantes es correcto, otras que no. Ustedes dicen que ambas tienen razón, pero yo no lo veo así. Una enseña que somos salvos por la gracia de Dios, otra que no, sino que es nuestro libre albedrío el que nos salva. Y con todo, ustedes creen que las dos están en lo cierto. Yo no lo entiendo así. Una dice que Dios ama a su pueblo y nunca dejará de amarle, otra que no. El que no les amó hasta que ellos les amaron a Él, que unas veces lo ama y otras deja de hacerlo, volviéndole la espalda.
Ambas pueden tener razón en lo esencial, pero nunca cuando una dice sí y otra dice no. Y para verlo así, necesitaríamos unas gafas que me ayudaran a ver hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. No puede ser, señores. No puede ser que ambas tengan razón, a pesar de que hay quien dice que las diferencias no son esenciales. Este texto dice: escríbele las grandezas de mi ley. No hay nada en la Biblia de Dios que no sea grande. ¿Ustedes se han parado a pensar alguna vez cuál será la más pura de todas ellas? O dicen, nunca nos hemos planteado ese problema. Nosotros vamos donde nuestros padres fueron. Magnífico. Es una convincente razón, naturalmente. Ustedes van donde sus padres fueron. Creían que eran gente santa y nunca pensé que se dejarían llevar por otros en vez de por su propia convicción. Amo a mis padres sobre todo lo que alienta, y el solo hecho de que creyeran en una cosa es verdad. Me ayuda a pensar que lo es, pero yo no les he seguido. Pertenezco a diferente denominación y doy gracias a Dios por ello. Puedo recibirles como hermanos en Cristo, pero nunca pensé que por ellos sea una cosa y yo he de ser lo mismo. Nada de esto. Dios me dio un cerebro y he de utilizarlo. Y si ustedes también lo tienen, hagan uso de él. No digan nunca que no importa. Sí que importa. Todo cuanto Dios ha escrito aquí tiene suprema importancia. Él jamás hubiera puesto algo que fuera indiferente. Todo cuanto hay aquí tiene valor. Por lo tanto, escudriñen todos los temas. Pruébenlo todo por la palabra de Dios. Y no tengo ningún reparo en que lo que yo predique sea probado por este libro. Denme solamente un auditorio imparcial y la Biblia. Y si digo algo que la contradiga, me retractaré de ello la próxima vez. Busquen y miren, pero no digan: no vale la pena, no tiene importancia. Cuando Dios habla, siempre es importante. Pero, aunque todo en la palabra de Dios es importante, no todo lo es en la misma medida. Hay ciertas verdades básicas y fundamentales que deben ser creídas para ser salvos. Si ustedes quieren saber qué es lo que deben creer para ser salvos, van a encontrar las grandezas de la ley de Dios entre estas cubiertas. Todas están aquí. Y como compendio o resumen de ellas, recuerdo lo que siempre decía un amigo mío: predica las 3 R's y Dios no dejará de bendecirte. ¿Pero qué son las 3 R's? Eso lo vamos a dejar para mañana. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en